Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén súper bien. Yo estoy excelente, mi nombre es María Camila. Vengo hoy para hablarles sobre un tema que es considerado tabú o si no de personas que están locas o rayadas, pero en realidad no es así. El tema es la ansiedad. ¿Por qué vengo a hablarles sobre eso? Porque yo padecí esta enfermedad durante un tiempo y digamos que es una enfermedad que puede presentarse de manera temporal o generalizada y al vivirla es muy compleja. Significa un sobrevivir día a día, significa como un padecimiento, podríamos llamarlo así. Entonces digamos que surgió en mí una necesidad de querer informarlo sobre qué es, de qué se trata, cómo trabajarlo y darles esperanza de que se puede salir de eso, de que de verdad si ustedes le ponen mucha energía al trabajo de autoconocimiento y de cambiar ciertas cosas, la ansiedad se puede ir de ustedes. Les voy a hablar de tres cosas específicamente. La primera es sobre los síntomas mentales, otra sobre los síntomas físicos y otra sobre mi caso personal, pero lo de mi caso personal se los diré en otro video para no alargar este. Bueno, entonces primero empecemos con los síntomas mentales, que es como lo más complejo de la ansiedad. Digamos que por un asunto de que se me detonó a mí, yo padecí ansiedad más o menos durante 5 o 6 meses y fueron los momentos más duros de mi vida. Podría decir que más difícil que cuando mi papá se murió, porque yo no sabía cómo llevar eso. Entonces, bueno, los síntomas mentales, ¿cuáles son? El primero podría ser tener pensamientos catastróficos, tener pensamientos negativos, y les voy a dar ejemplos de qué se trata de eso. Por ejemplo, el pensamiento catastrófico, en el caso de una enfermedad. Digamos que me dio una tos normal, pero esa tos se me extendió no una semana, sino que llega a 15 días, y luego las personas empiezan a decirme como, hey, ya llevas 15 días con una tos, tenés que ir al médico, eso no es normal. Entonces lo que yo empiezo a pensar irracionalmente o catastróficamente es que tengo una enfermedad súper rara, es que me va a dar neumonía, es que con esa neumonía me voy a morir y entonces ¿qué van a pasar las personas que están alrededor mío? Entonces sería como un pensamiento catastrófico pues como muy complejo alrededor de algo que es muy minúsculo. Y así podrían existir otra cantidad de ejemplos. Otros pensamientos irracionales podrían estar relacionados con la falta de autoestima o con pensar en que uno es una carga para los demás o con pensar en que lo que uno está diciendo es errático o que el otro me está atacando, es sentirse atacado. En algunas ocasiones las personas llegan a no ser capaces de salir a la calle porque no son capaces de montarse un bus, porque no son capaces de caminar en la calle, porque ven todo como demasiado abrumador, incluso hasta el ladrido de un perro. Entonces digamos que la parte de la ansiedad en el sentido mental son pensamientos muy irracionales acerca de sí mismo, acerca de cómo vemos que las personas nos ven a nosotros, es decir, como que si nos sintiéramos atacados, siempre estábamos prevenidos. Y la verdad, sí, lo de los pensamientos catastróficos. Por ejemplo, en una situación de pareja, digamos que yo estoy chateando, la persona no me responde, se demora un montón de tiempo en responderme, entonces yo empiezo a pensar como que será que ya no le gusto, será que le hice, será que se enojó por algo. Pues en realidad no ha pasado nada, lo que pasa es que estaba ocupada, no me pudo responder y ahí es donde empiezan otra vez los pensamientos catastróficos a surgir. La persona que sufre de ansiedad sabe que tiene en todo momento estos pensamientos y para ella es muy difícil poder sacarlos de su mente porque no tiene como un control. Ellos, los pensamientos vienen, 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 vienen y no sé si ustedes sabían, pero la mayoría de esos pensamientos que están ahí irracionales no hacen parte de nosotros, ¿cierto? Es como, digamos, hacen parte de una enfermedad, pero no es algo que nosotros realmente o conscientemente creamos en ello. Bueno, ahora pasemos a los síntomas físicos. Los síntomas físicos son taquicardia, falta de aire, presión en el pecho, esos son como los más comunes, pero a raíz de eso pueden presentarse problemas digestivos, bruxismo o dolor de cabeza. ¿Por qué problemas digestivos? Porque digamos que el cerebro lleva los mensajes inmediatamente a la parte de acá del tronco donde están conectadas todas las emociones. Entonces todos esos pensamientos erráticos que tenemos se nos vienen pues como al sistema digestivo y ahí es donde empiezan los problemas de colon, gastritis, etc. No digo que todas las gastritis se den por ansiedad, pero la ansiedad puede causar eso. Y acá viene otro lío mayor, que cuando entonces te empiezas a enfermar de cosas, viene otra vez el pensamiento catastrófico y dice,
te está doliendo el estómago, no puedes comer nada, tu vida es miserable y porque te está doliendo el estómago y es constante, entonces te va a dar cáncer, entonces me voy a morir. O si te da taquicardia constantemente y falta de aire, piensas que te va a dar un infarto. Eso es muy común en las personas ansiosas, que cuando no saben manejarlo piensan que se van a morir por cualquiera de los síntomas que se les está presentando. Entonces, bueno, hasta ahí van el asunto de los síntomas. Podríamos comenzar a hablar de cómo tratarlo. Yo pues digamos que en las redes sociales me he dado cuenta, tristemente, pero obviamente no es culpa de nadie, que muchas personas expresan sus sentimientos, digamos, de depresión o de ansiedad, de angustia o de estrés, lo que sea, a través de las redes sociales, digamos, supongo yo que porque no encuentran otra manera como de sentirse ayudados o de sentirse aliviados. Y a raíz de esto he visto las respuestas que le dan. Por ejemplo, si alguien dice me siento triste o me siento depresivo o no puedo salir de este sentimiento tan frustrante, las personas le escriben, vamos a tomar pola, mi hijo sexo, vamos a salir a hablar, vamos a un centro comercial, vamos a una finca para que respires, te despejes. Pero eso no son soluciones que sean buenas para la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un problema mental que hay que solucionar desde lo mental, no desde el momentico en el que me estoy divirtiendo, en el que estoy olvidando todos esos pensamientos, en el que me estoy entreteniendo. Entonces es pues básicamente como eso, hacerles entender a ustedes que tienen ansiedad, o a los amigos de las personas que tienen ansiedad, o a la familia de las personas que tienen ansiedad, que entiendan que la ansiedad no se cura diciéndole al otro salga, deje de pensar tan catastróficamente, o vamos a tomar pola, o tenga sexo. No, no se trata de eso. Se trata de ayudarle a tener digamos, un crecimiento personal en el autoconocimiento. Y de tenerle mucha paciencia, porque la ansiedad siempre va a hacer que la persona esté pensando en no sentirse como una carga para los que tiene alrededor. Yo les quisiera preguntar a ustedes qué tipo de ansiedad han tenido. Obviamente es una pregunta para que ustedes mismos interioricen, porque todos dirán, ay, pues pero es que yo siempre, pues todos hemos tenido ansiedad, y sí, claro, todos hemos tenido ansiedad antes de presentarle algún trabajo a un jefe, antes de presentar la tesis de grado, antes de cantar delante de muchas personas, antes de realizar una exposición, pero eso es un tipo de ansiedad normal, es un tipo de nerviosismo. Entonces a eso voy. La ansiedad es sinónimo de altos nervios o de muchísimo estrés. Entonces la persona está estresada desde que se levanta hasta que se acuesta, porque desde que se levanta hasta que se acuesta está teniendo pensamientos irracionales, como que no la dejan vivir en paz, y a su vez está en un combate con ellos, y ese combate se vuelve desgastante, desgasta mucho la energía vital y desgasta mucho el cuerpo. Digamos que las personas que sufren ansiedad incluso pueden llegar a sentirse más cansadas que una persona que haga ejercicio. Y lo que les menciono, la ansiedad está también asociada a la depresión. ¿Y por qué está asociada a la depresión? Porque la persona tiene tanto estrés, tantos nervios todos los días, y todos los días está en un sobrevivir, en un combate consigo misma, que ya llega un punto en que se cansa tanto y simplemente piensa como que ya no quiero la vida, estoy cansada de vivir esto, yo porque tengo que vivir esto, es demasiado desgastante, la vida no vale la pena así. Entonces entran en depresiones que en muchas ocasiones pueden ser severas, o no, entonces se vuelve un círculo vicioso de tener una alta energía por la ansiedad, porque también genera mucho acelere, demasiado acelere, porque vos tenés el corazón así, entonces es como si estuvieras corriendo, y de repente tener una caída, tener depresión, y subir y bajar. Entonces si no se hace el tratamiento correcto, pues entonces se va a caer en un círculo vicioso que nadie quiere estar, porque es demasiado complejo. Entonces vengo pues como a hablarles sobre los tratamientos. Yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, soy ingeniera geóloga, pero todo lo que les comento es a raíz de mi vivencia personal, de todo lo que he leído, de todo lo que he investigado, porque tuve que hacerlo, de lo que me dijeron otras personas que ya lo habían vivido y salieron de ello, y de lo que mi psicóloga me ha enseñado como herramientas cognitivas para salir de la ansiedad. Entonces en ese sentido es preguntarse, o más bien ser consciente del síntoma físico y en ese momento qué estás pensando. Entonces digamos que si tienes taquicardia, pensar, "Jue madre, ¿por qué me dio taquicardia? ¿Qué pensamiento estaba teniendo yo?" Y de esa manera conocer el pensamiento y pensar, ¿por qué a mí me causa nervios o miedo esta situación? O me falta el aire,
pensar por qué me falta el aire. El cuerpo siempre está hablando todas las cosas que nosotros no podemos tramitar mentalmente o emocionalmente. Entonces, digamos que es estar muy atento a los síntomas físicos y de esa manera con cada cosita también estar muy atento a los pensamientos. Digamos que vos pensás cualquier cosa, como que en el trabajo te regañaron por algo y vos ya inmediatamente pensás, soy un inútil, hice las cosas súper mal, me van a echar, cuando realmente simplemente eres una persona que se equivoca, no por eso te van a echar. Entonces es como que en el momento de pensar esas cosas también tratar de hacer conciencia y decirte a ti mismo, bueno, no, yo porque estoy pensando eso, yo no debo pensar esto, es un pensamiento irracional, a mí no me van a echar. Es como al pensamiento negativo que viene, inmediatamente ser consciente y llegar y decirle lo contrario. Y eso de decirle lo contrario viene asociado con unos ejercicios de respiración para darle calma al cuerpo. ¿Cuáles ejercicios de respiración son? Es, digamos, inhalar durante 8 minutos y exhalar por la nariz o por la boca durante 8 minutos las veces que sea necesario durante todo el día. ¿Por qué? Porque esto le dice al cerebro, o le da como una orden al cerebro de que estás en calma, de que no estás corriendo, de que no estás estresado. Y una vez esto se haga muy seguido, muy seguido, muy seguido, entonces estás reprogramando a tu cerebro para que esté en esa situación de calma. He leído en algunas partes que también el cantar, pues así no canten bien, el cantar activa una cosa que se llama el nervio vago. Y cuando nosotros cantamos, digamos que estamos expresando muchos sentimientos y eso le permite lo mismo al cerebro, como tranquilizarse. Entonces cantar, respirar es fundamental, siempre, todos los días, mientras tengas ansiedad, respirar todas las veces que sea necesario. Y la respiración no es como una respiración normal, es inflando el estómago, manteniendo el aire en el estómago, luego pasarlo al diafragma, luego pasarlo a la garganta, luego expulsarlo. Obviamente añadido a eso pues sería muy bueno la terapia psicológica. ¿Por qué sería muy bueno la terapia psicológica? Porque el psicólogo te da las herramientas cognitivas del autoconocimiento, porque tal vez para mí sea muy fácil reconocer las cosas que están mal, pero hay otras personas que no se conocen lo suficiente y que necesitan de un apoyo extra para conocer esas cosas que le causan miedo o esas cosas que le causan estrés o esas cosas que está exagerando, y que de esa manera la persona pueda irlas trabajando. Yo sé que muchos de ustedes no creen en los psicólogos y lo entiendo, porque tal vez den con muchos psicólogos que no sean empáticos con ustedes, que sean más bien como un robot o que definitivamente los regañan o los tratan como unos idiotas, pero también otros psicólogos que son muy geniales. Lo digo por experiencia propia. La primera psicóloga con la que yo estuve no me gustó porque yo no me sentía como apoyada realmente, pero luego pasé a una que me encantó, que es la que tengo ahora, y si ve este video le agradezco demasiado porque ella ha sido quien me ha hecho salir de todos esos pensamientos irracionales que yo tenía, y me ha dado las herramientas para trabajarlo y dejarlo ir. Entonces les digo que no abandonen la posibilidad de ir al psicólogo, sino que sean persistentes en tratar de encontrar a alguien que sea empático con ustedes. La mayoría de gente que yo he escuchado por ahí siempre dice como no, los psicólogos no sirven para nada, son súper pelle, o en fin, ese tipo de cosas. Pero entonces pónganse a pensar ustedes si todos los ingenieros son buenos o si todos los músicos son buenos, y se van a dar cuenta que eso pasa en todas las profesiones. No es juzgar a los psicólogos por eso, es más bien encontrar al profesional que sea empático contigo para que te ayude a elaborar todas las cosas que te hacen falta. No les voy a decir mentiras, hay personas que tienen un nivel de ansiedad tan fuerte que digamos que el psicólogo le puede decir que necesita ir al psiquiatra. ¿Y por qué necesita ir al psiquiatra? Digamos que hay una serie de sustancias en el cerebro que están desacomodadas o que no se producen, y que para eso necesitas ir al psiquiatra para que mediquen y en ese sentido equilibrar la parte cerebral. Ya con eso yo no me meto, no puedo andar en eso porque es algo muy científico, pero es básicamente pues lo que he aprendido. Entonces digamos que desde las herramientas de las drogas que le puedan prescribir el psiquiatra, ya la persona va a estar más en calma para poder trabajar las herramientas cognitivas que le va a aportar el psicólogo y para poder trabajarse a sí mismo, autoconocerse
y de dejar ir las cosas que le hacen dar miedo y que por tanto le generan ansiedad. Yo soy demasiado insistente con el asunto del psicólogo, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta ir también porque no se quieren enfrentar a sí mismos, eso es muy complicado, enfrentarse a sí mismo es muy difícil, pero también significa crecer y despojarse de las cosas que a uno lo mantienen atascado, significa evolucionar, entonces es como, pues o sea, les quiero decir que sí es muy difícil, que enfrentarse y conocerse es muy complicado, pero que es necesario que lo hagan para su evolución y para que se liberen de esa enfermedad. Bueno, otra cosa muy importante para el manejo de la ansiedad y digamos que a las personas que eso les genera depresión es el ejercicio, muchachos. Yo sé que eso es muy aburrido, a mí no me gusta, a mí me aterra, pero cuando a mí me dio ansiedad, parce, yo me metí en todo. Entonces les digo, el ejercicio es muy importante, uno, porque genera serotonina, y dos, porque toda la carga que tenés de estrés por la ansiedad del día la liberas haciendo ejercicio. Y la otra opción es hacer yoga, que es otra manera muy diferente de manejar la ansiedad y es súper buena, porque el yoga, uno, el yoga lo que te hace es hacer ejercicios complejos en los que tienes que respirar, son posiciones del cuerpo, difíciles o no, no importa, pero en las que tienes que respirar lentamente, hacerte consciente de vos, y el hacerte consciente de vos es vivir el presente, porque ¿qué pasa? Es que la ansiedad también piensa en el futuro todo el tiempo, y entonces ¿qué va a pasar si me echan? Y entonces ¿qué va a pasar si salgo de este trabajo? Y entonces ¿qué va a pasar en 3 años? ¿Voy a estar casada? Voy a estar paseando, es que yo quiero ir a viajar a Europa y no lo he podido hacer, entonces estoy pensando en otro momento distinto al que es el presente. Y lo que te ayuda a hacer el yoga es vivir el presente, tanto mental como físicamente, porque estás concentrado en tu respiración, en tu cuerpo, en conocer tu cuerpo. Entonces esas son las otras recomendaciones que les quería dar, espero que les sirva mucho, que no les dé pereza, que se quieran mucho ustedes, porque quererse significa tener todas estas herramientas para salir de eso. Eso es todo lo que les quería decir, espero que les sea de ayuda, que si se sienten identificados también me pueden escribir, que si quieren conocer más lo mismo me pueden escribir o de verdad asistan a un profesional que les pueda ayudar. Y ya, les quedo debiendo el video de mi situación personal, que la verdad fue muy complicada, muy complicada, entonces, pero para no extender este video, entonces les quedo debiendo ese. Para la próxima, entonces se los muestro. Que estén muy bien y feliz tarde, noche, mañana.